Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12. Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12. El mensaje de hoy, el poder de Dios en la debilidad. Ya. Como estamos débiles, el Señor se va a hacer fuerte entre nosotros. ¿Amén? Éxodo capítulo 4, versículo 10. Le voy a invitar que se ponga en pie, por favor, y leemos la palabra del Señor. Si usted lo ha encontrado, y si no, puede ver en las diferentes pantallas que nuestros hermanos cariñosamente tienen habilitadas la palabra del Señor. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Palabra del Señor. Por favor, cierra sus ojos y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, por su misericordia, por su amor, por su bondad, por esta palabra que hemos podido leer en este día, Señor. Gracias por su misericordia, gracias por su amor, gracias por su bondad, gracias, Señor, por su presencia en nuestro medio, Señor. Gracias porque aún no siendo merecedores, usted tiene misericordia de nosotros, Señor, y nos habla cada día. Por eso te rogamos que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, Señor, para que la palabra que salga de nuestra boca sea aquella que sea necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, bendícenos, ayúdanos, Señor, eterno, limpia nuestro corazón, nuestra mente. Úsanos, Señor, para tu gloria como instrumento de bendición para tu iglesia, Señor. Lo rogamos, Dios mío, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Por favor, tome su asiento. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. ¿Sí? Dios añada bendición a la iglesia. Bueno, tenemos que irnos a la imagen, ¿cierto?, que se nos viene, o al contexto que se nos viene al hablar del libro de Éxodo, ¿cierto? Y podemos darnos cuenta que nos encontramos directamente con el llamamiento de Moisés. Recuerden que Moisés, Dios lo llama a través de una zarza, ¿cierto?, que está ardiendo, ¿cierto? Vale decir, un arbusto que está envuelto en llamas, y que esas llamas no consumían ese arbusto. Alabado sea el nombre del Señor. Y también ese arbusto de un momento a otro le comienza a hablar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces imagínense, nosotros nos encontráramos en esa instancia, nosotros quizás a lo mejor también nos asustaríamos, ¿sí? Amén. Ah, ya, no, aquí tenemos súper valientes que no se asustarían con un árbol que está quemándose y no se quema y más encima habla. Algunos no alcanzarían ni a ver el árbol, ya estarían patitas para que te quiero, ¿ya? Entonces Moisés tenía motivos también para asustarse, tal como lo hubiéramos hecho nosotros. Y en este acto, ¿cierto?, Dios comienza el proceso del llamamiento, ¿cierto?, de Moisés. Comienza a llamar a Moisés a su santa presencia y a explicarle cómo él tenía que hacer o desarrollar, ¿cierto?, el plan de Dios. ¿Para qué? Para liberar al pueblo de Dios de Egipto. Dios le comienza a hablar qué es lo que tenía que hacer para poder liberar al pueblo de Dios de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Y dentro de ese plan, porque Dios tiene planes con los hombres, amén, así como tiene planes con nosotros, alabado sea el nombre del Señor, Moisés tenía un papel importante que desempeñar. Y lo vimos, ¿cierto?, en el versículo final que nosotros leímos, donde lo único que tenía que hacer Moisés era ir y decir lo que Dios le estaba diciendo que dijera. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. La única responsabilidad de Moisés entonces era ir y hablar lo que Dios, ¿cierto?, entregar el mensaje de Dios al
Faraón. Te dice fácil, ¿cierto? Como nos decían ayer, fácil, ¿cierto? Fácil la alabanza. Gloria al Señor. ¿Ya? Entonces, en vista de ese plan gigantesco, porque no era cualquier cosa, obviamente Moisés en su humanidad se siente intimidado, se asusta. ¿Y qué es lo que hace Moisés? ¿Se acuerdan? Pone, ¿qué cosa? Excusas. Pone excusas, ¿cierto? ¿Y cuántas excusas pone Moisés? 5 excusas que vamos a ver nosotros el día de hoy, pero que vamos a enfocarlo solamente en la cuarta porque no vamos a hablar de las excusas. Porque si se tratara de excusas, nosotros tenemos muchas excusas para no hacer lo que Dios nos manda. Pero nos vamos a enfocar solamente en la cuarta. Pero para entrar, ¿cierto?, en lo que tenemos que ver, vamos a ir por orden para entender qué es lo que pasaba por la cabeza de Moisés. Nos vamos al capítulo 3 anterior, en el versículo 11 y en el versículo 12 encontramos la primera de las excusas de Moisés y le dice al Señor, ¿quién soy yo?, le dice al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios le responde, bueno, tú tienes que ir y sacar, ¿cierto?, a los israelitas de Egipto. Y el Señor le dice, yo voy a estar contigo. Respuesta a la primera excusa. Segunda excusa, en el versículo 13 del capítulo 3. Moisés, ¿cierto?, le pregunta, le dice, bueno, ¿en qué nombre voy a ir? Alabado sea el nombre del Señor. Como tratando de decirle, oye, ¿quién eres tú? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando me pregunten, le dice, cuando te pregunten, le dice el Señor, tú dirás, yo soy el que soy. Alabado sea el nombre del Señor. Yo soy y me ha enviado a vosotros. Tercera excusa la encontramos en el capítulo 4, versículo 1, donde Moisés dice, bueno, ¿qué pasa? Porque, ¿qué pasa si no me creen y si no me escuchan? Dice Moisés. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios le responde con poder y le da la facultad, ¿cierto?, de tomar su bastón, tirarlo en el piso y convertirlo en serpiente. Muy bien. Y también, ¿cierto?, le da la facultad de poner su mano dentro de su túnica y que su mano se volviera una mano leprosa, ¿cierto?, que después vuelve a convertir en una mano normal. Esa es la tercera excusa. Y finalmente la quinta, porque la cuarta la vamos a saltar, le dice el Señor en el capítulo 4, versículo 13, ¿cierto? Pero Señor, igual que nosotros, envía a alguien más que lo haga. ¿Cómo lo voy a tener que hacer yo? Envía a alguien más que lo haga. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, ¿ya? Alguien quizá a lo mejor pueda haber dicho, alguien está más calificado que yo, alguien está más preparado, más educado que yo, envía a alguien más. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor le dice, tienes que ir tú. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces nos encontramos, ¿cierto?, con la cuarta excusa que Moisés, ¿cierto?, le da al Señor y que él está en el versículo 10 que nosotros leímos. Alabado sea el nombre del Señor. Donde dice que Moisés le dice al Señor, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, se ha hablado mucho acerca de este versículo bíblico, ¿cierto? Para incluso para decir que Moisés tenía un impedimento del habla o algún tipo incluso de tartamudeo, ¿cierto? ¿Has escuchado alguna vez eso? Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, déjeme decirle que en la Escritura no hay ninguna evidencia o en ningún otro lugar de la Escritura que se insinúe esto, ¿cierto? Y mucho de lo contrario, porque lo vamos a ver más adelante también. Para entender la excusa, ¿cierto?, que estaba poniendo Moisés, vamos a tener que meternos un poquito, sencillamente, en la traducción de este pasaje. Alabado sea el nombre del Señor. Y para eso tenemos que irnos al hebreo, ¿cierto? Amén. En el idioma en que fue escrito este texto, alabado sea el nombre del Señor. Donde vemos que Moisés, a través de este versículo 10, le dice al Señor dos cosas. Y por favor ponga atención por esto, a ver si los adolescentes lo anotan. Una de las primeras cosas que Moisés le dice al Señor es Loish Devarim Anoji. ¿La anotaron? Loish Devarim Anoji. Eso le dice Moisés al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Señor, yo no soy hombre de palabras.
Señor, yo no soy hombre de palabras. Y después después que le dice esto, Moisés le vuelve a hablar al Señor y le dice, Kabed pe vekabed lashon. ¿Qué quiere decir, Señor? Yo soy pesado de boca y soy pesado de lengua. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. O sea, Moisés le está diciendo, Señor, yo no soy, cierto, un hombre de palabras, no soy un hombre elocuente, cierto, mi boca y mi lengua son un poco pesadas, cierto, me cuesta un poco hablar. Alabado sea el nombre del Señor. En ninguna parte dice que es tartamudo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, quiere decir que Moisés era un hombre, cierto, que no desarrollaba muy bien la comunicación y por eso que sentía un poco pesada, cierto, la lengua y la boca. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. O sea, era una persona que se trababa, ¿cierto?, al hablar. Una persona que no sabía hablar. Y esto es curioso, ¿sabe por qué? Porque la Escritura nos enseña que Moisés se crió ¿con quién? ¿Con quién se crió Moisés? Con los egipcios. Alabado sea el nombre del Señor. Donde encontramos, ¿cierto?, los mejores escritores y lingüistas de la época. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerde que el imperio egipcio fue un imperio muy desarrollado. De la mano de los egipcios, por ejemplo, se vieron avances notables en ingeniería, en construcción, ¿cierto? Con las pirámides, con los templos, en la ciencia, ¿cierto? En las matemáticas, en la geometría, la astronomía, la medicina, la agricultura, la irrigación, la escritura y la navegación. Una organización social y una organización política cada vez más compleja. ¿Anotaron, cierto, los adolescentes? Muy bien. Entonces era curioso, ¿cierto?, que escucháramos a Moisés decir estas palabras. Señor, yo me cuesta un poco hablar. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, si nos vamos más adelante, Cheche, a los Hechos, capítulo 7, versículo 22, se habla de Moisés, que era un hombre, ¿cierto?, poderoso, dice la Escritura, en palabras y hechos. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ven? Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, dice, y era poderoso en sus palabras y obras. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. O sea, fue entrenado por los egipcios, fue educado por los egipcios y durante el resto de su vida, ¿cierto?, habló, escribió y enseñó con bastante elocuencia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Moisés? ¿Qué es lo que pasaba con Moisés que le dice al Señor, Señor, yo no puedo, no soy un hombre de palabras? Alabado sea el nombre del Señor. Tengo mi boca y mi lengua pesada. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros?, dirá usted. Bueno, fíjese que el poder de Dios comienza a manifestarse desde el principio de la creación. ¿Cuántos dicen amén a eso, cierto? Y lo hace también de esa misma fe, de la misma forma, ¿cierto?, en la vida también de Moisés. Moisés dice, yo no soy un hombre de palabras, ¿cierto? Lo dijimos, lo ish de Barim Anoji. Yo no soy un hombre de palabras. Gloria al nombre del Señor. Pero si nos vamos nosotros al último libro del Pentateuco, vamos a encontrar un libro que se llama, ¿cómo se llama? El último libro del Pentateuco. Ya, Pentateuco 1, por favor. ¿Cómo se llama? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Gloria al nombre del Señor. Yo me imagino que lo saben y que están un poquito cansados y no lo quieren decir, ¿cierto? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces encontramos con el quinto capítulo, o más bien dicho, con el quinto libro, ¿cierto?, del Pentateuco. Pero este libro, ¿cierto?, en nuestra traducción se conoce como la repetición de la ley, pero en el hebreo la palabra que se utiliza en la Toá para poder designar al libro de Deuteronomio, ¿sabe cuál es? La palabra Devarim. ¿Se acuerdan lo que significaba Devarim? ¿Sí? El Señor le dice, Moisés le dice al Señor, Loish, Devarim, Anoji. No soy hombre de palabras. O sea, la palabra Devarim significa palabras. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y así comienza el capítulo 1, versículo 1 de Deuteronomio. A ver si me acompaña, Cheche, por favor. Dice lo siguiente. Estas son, dice, las palabras. Mire, fíjese acá. Estas son las palabras. Estas son el Devarim. Estas son las palabras que habló ¿quién? Moisés
a todo Israel, dice, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab. ¿Se dan cuenta? Déjenlo ahí nomás, Chiche, por favor. ¿De quién eran las palabras que estaba hablando? De... ¿Cómo parte el capítulo diciendo? Estas son las palabras de Moisés. ¿Y cómo entonces llegamos a escribir un libro si Moisés dice al Señor, no tengo palabras? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Normalmente, fíjese que si usted se va a los otros 4 libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, normalmente usted va a escuchar en los otros libros del Pentateuco, cuando Moisés escribe, él dice, y Dios mandó a Moisés diciendo, y Dios le habló a Moisés, y Dios le habló, ¿cierto?, al pueblo a través de Moisés. Pero aquí Moisés ya es otro hombre, alabado sea el nombre del Señor, porque el poder de Dios se había glorificado en su vida, alabado sea el nombre del Señor, y toma la iniciativa, él ya inspirado por Dios, y de sus palabras, dice, se compone el 5º libro del Pentateuco, y quizás, según lo dicen algunos estudiosos, el libro más profundo del Pentateuco. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Yo no sé si usted lo logra entender o se ha dado cuenta que el hombre que dijo, yo no soy, Señor, cierto, hombre de Devarim, yo no soy hombre de palabras, tiene un libro, cierto, donde aparecen escritas a su nombre, que se llama Devarim, y que son las palabras que habló Moisés. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que cuando Moisés mostró su debilidad a Dios, cuando Moisés le habla de su debilidad a Dios, alabado sea el nombre del Señor, cuando Moisés se rinde ante Dios, le dice, Señor, yo no puedo por mí mismo, Dios toma a Moisés, y la debilidad de Moisés se convierte en la máxima expresión del poder de Dios a través de Moisés. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el poder de Dios, cierto, se perfecciona en la debilidad. Y cuando entonces somos débiles, dice la Escritura, entonces somos fuertes en la gracia de Dios. O sea, cuando Moisés, cierto, estaba ahí rendido, apocado, cierto, por la circunstancia, él expresa su debilidad, él se rinde ante Dios y Dios se glorifica a través de esa debilidad, transformándolo en un hombre de no ser palabra, cierto, a un hombre, cierto, lleno de la gracia del Señor, para poder componer incluso un libro del Pentateuco. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. ¿Se acuerdan quién más dijo estas palabras en la Escritura? El apóstol Pablo, ¿cierto? Lo vemos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, dice, bástate mi gracia. Está hablando, ¿cierto?, el Señor al apóstol Pablo. Porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Versículo 10 dijo, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice, al final, entonces soy fuerte. Lo estamos leyendo, ¿cierto? Porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos han llegado debilitados el día de hoy? Amén. ¿Sí? Bueno, para entender esto tenemos que leer un poquito más arriba en el versículo 7 del mismo capítulo 8, ¿sí? Porque Pablo había recibido grandes revelaciones, ¿se acuerdan? Había ido al tercer cielo, había visto cosas que no le era permitido contar, alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo, hablando de esto, expresa que para que la grandeza de las revelaciones no nos exalte desmedidamente, porque cuando Dios
nos comienza a bendecir, lamentablemente algunos hermanos comienzan a inflar su pecho, comienzan a inflarse, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor, y es lo peor que podemos hacer, porque lo explicábamos delante en la escuela dominical. El orgullo es el peor cáncer que nosotros como cristianos podemos tener. Entonces, como Dios no quería que Pablo, ¿cierto?, se exaltase, desmedidamente le expresa y dice, conociéndose él mismo, porque sabía que era un poco orgulloso, dice: el Señor me dio un aguijón, un mensajero de Satanás, que el Señor lo reprende, para que me abofetee, dice, para que no me enaltezca en sobremanera. Dice el versículo 8 que él había rogado 3 veces, en 3 oportunidades al Señor, que lo quite de mí, y el Señor le responde con las palabras que leímos delante: bástate de mi gracia, porque mi poder, le dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Versículo 9. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, muchos de los principios del reino de Dios, fíjense que parecieran que fueran, o más bien dicho, son paradojas. Porque cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, le suplica a Dios que le quitara su enfermedad, ese aguijón que tenía, a la que llamaba, ¿cierto?, el aguijón de la carne, el Señor le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Hay otras versiones que dicen: mi gracia es todo lo que necesita, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y el poder de Dios actúa, ¿cierto?, se perfecciona en la debilidad, porque Él se deleita en tomar situaciones en las cuales a nosotros nos falta la fuerza humana, para que Él pueda demostrar la grandeza de su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, amén. Vale decir que cuando nosotros, por ejemplo, venimos a la iglesia y estamos débiles y tenemos que hablar, o tenemos que coordinar, o tenemos que dirigir el coro, o tenemos que predicar, o tenemos que hacer una oración, y nos entregamos realmente, nos entregamos, ¿cierto?, lealmente y sinceramente a Dios, Dios toma posesión de nuestras vidas, para que la gloria, la honra siempre se la lleve Él y solamente Él. Por eso que usted va a llegar a la iglesia en alguna oportunidad, cuando, por ejemplo, constantemente nos toca vivirlo en el coro. A veces nosotros venimos derrotados a la iglesia, venimos con mucha pesadumbre, con muchos problemas, dificultades, con cansancio, con situaciones que nos toca vivir día a día, pero aún así tenemos que pararnos delante del coro o sentarnos, ¿cierto?, y tocar los instrumentos para alabar el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y pensamos nosotros en nuestra mente que cuando estamos mejor lo vamos a hacer mejor. Pero fíjese que cuando venimos a la iglesia y parecemos casi verdaderos payasos, ¿cierto?, por fuera riendo y por dentro destrozados, es cuando más Dios se glorifica a través de la alabanza, porque entendemos que el poder y la gloria del Señor le corresponde solamente a Él. Lo mismo pasa cuando venimos, ¿cierto?, y tratamos de coordinar un servicio, y la iglesia, ¿cierto?, no responde, y la iglesia, ¿cierto?, no dice amén, y la iglesia no confirma, y la iglesia no responde, y nosotros estamos quizá a lo mejor agobiados, cansados, y comenzamos, ¿cierto?, a ser usados en la gracia del Señor. Es solamente porque la debilidad, en nuestra debilidad, el poder de Dios se glorifica. Y así en toda la área de nuestra vida, en las oraciones, en las porterías, en cualquier lugar, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos desnudamos sinceramente ante el Señor y le decimos: Señor, yo no puedo por mí mismo, Él toma posesión de nuestra vida y se glorifica. Y es cuando Él nos dice: ahora sí yo te quiero usar, porque la gloria es para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la negativa de Dios a la petición de sanidad del apóstol Pablo resultó ser en una bendición para la vida del apóstol. Un comentarista por ahí explica que el aguijón que tenía Pablo impidió que se imaginara a sí mismo como un superhombre espiritual, y le reveló la realidad de su mortalidad y la debilidad humana a pesar de sus extraordinarias revelaciones. Dice el comentarista: el aguijón también mantuvo a Pablo pegado al Señor en confianza y seguridad. Pablo había rogado en 3 veces: Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Y el Señor le dijo: no, no y no. Porque Dios es soberano, hermano. Amén. Y Él hace como Él quiere. Así que cuando usted pida algo al Señor, dice la Escritura que tenemos que pedirlo en la voluntad de Dios, porque cuando pedimos conforme a su voluntad, hay respuesta. Ahí dice: Él nos oye.
Así que pidamos al Señor que mejor nos revele cuál es su voluntad para nuestras vidas. ¿Estamos acá, sí? ¿Cómo Pablo se dio cuenta de esto? ¿Cierto? Que esto resultaba al fin en un bien para él, porque a veces bien es bueno, ¿cierto? Que el Señor nos mantenga a raya, porque nosotros somos buenos para enorgullecernos, ¿sí? Somos buenos para enorgullecernos. Que Dios nos bendiga, amén. No es que yo leo todos los días la Biblia, soy un superhombre espiritual, me sé todos los capítulos de la Biblia, del capítulo 1 de Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Pasando por los 400 años de silencio, los libros apócrifos que fueron creados entre el periodo intertestamentario, que no sé si ustedes conocen, pero están ahí. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Ven? Entonces somos buenos para eso, ¿ya? Y siempre, hermano, siempre yo escuchaba, me acuerdo, un pastor, un predicador, que él, hablando de su experiencia, cuando él predicaba, ¿cierto? Y Dios lo usaba, se bajaba del altar, ¿cierto? Y no faltaba el hermano o la hermana que le decía, oh, qué bien predica, ¿cierto? Oh, gloria al Señor, gracias siervo, ¿cierto? Gracias al Señor por nuestro siervo, ¿cierto? Pero muchas veces él sentía la represión del Señor porque nosotros lo hacemos para la gloria de Él. Él tiene que llevarse la gloria, no nosotros, hermano. Nosotros somos solamente instrumentos en sus manos. Todos nosotros acá somos solamente instrumentos en sus manos. No somos tampoco indispensables, porque el día en que nosotros no estemos va a venir otro y nos va a reemplazar, porque si nosotros no hablamos, dice la Escritura, las piedras hablarán. Así que si alguien se cree mayor que otros, que Dios nos ayude, ¿cierto? Y tenga misericordia de su vida. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que hace? Se rinde, deja de reclamar por la situación y comienza incluso después a jactarse al otro lado. Y se complace en su debilidad. Mire cómo es el ser humano, hermano. Se jacta de su propia debilidad. Y dice que esto es para que el poder de Dios pudiera obrar a través de él. Lo que leímos en el versículo 10, ¿cierto? Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. 2 Corintios 12:10. En afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo expresa esto en la paradoja de su condición, en su fragilidad, porque era fuerte cuando su fuerza procedía de parte de ¿quién? Del Señor. Ponga atención acá, por favor, ¿ya? Entonces, las palabras perfección que aparece acá en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, significan alguien plenamente hecho, realizado o completo. Vale decir que el poder de Dios se completa en nosotros, que el poder de Dios, ¿cierto?, es capaz de cumplir plenamente su propósito en nosotros cuando su pueblo es débil y se reconoce en su debilidad y depende solamente de Él para fortalecerse. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Cuando nosotros, como Pablo, dejamos de resistirnos y quejarnos y permitirnos que el poder de Cristo descanse sobre nosotros, ponga atención acá está la predicación, al permitir que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad, tenemos la oportunidad de desplegar la gloria de Dios de forma impecable, porque la gloria y el poder de Dios se entrelazan, se unen con las vidas humanas, ¿cierto? Cuando nosotros estamos pasando o al punto, más bien dicho, de nuestra debilidad, que incluso es mortal. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. O sea, una y otra vez, hermano, no tan solamente acá, una y otra vez la Biblia ofrece ejemplos del poder de Dios que se manifiesta cuando su pueblo es débil. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Se acuerda de Gedeón? ¿Sí? ¿Se acuerda de la historia de Gedeón? Dios le dice a Gedeón, varón, esforzado y valiente. Gedeón era terrible cobarde, hermano. ¿Sí o no? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Es porque Dios ve en nosotros lo que nosotros no vemos. Dios ve en nosotros lo que nosotros no vemos. Dios vio en Moisés que él efectivamente era un hombre de palabras, pero Moisés no lo sabía, no lo reconocía. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios, ¿cierto?, nos muestra que puede él lograr, ¿cierto?, grandes cosas
a través de personas que olvidan sus debilidades humanas y confían en el poder de Dios y obedecen en la dirección en la cual Dios los quiere llevar. Y eso fue lo que pasó con Gedeón. Esa historia la vemos en Jueces capítulo 6, versículo 14 al 16. Y por supuesto, no podíamos quedarnos sin hablar, ¿cierto?, de nuestro ejemplo bíblico más notable. ¿Sabe quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 4 nos dice que Cristo fue crucificado en debilidad, pero ahora dice, vive por el poder de Dios. ¿Qué nos dice? Porque aunque fue crucificado, dice él, ¿cómo fue crucificado Cristo? En debilidad. Ahora vive porque Cristo vive, la cruz está vacía, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él vive y está con nosotros, vive por el poder de Dios. Y como Él vive, dice, también nosotros somos débiles. ¿Cuántos se reconocen débiles hoy en día? Pero así como somos débiles, también nosotros viviremos con Él por el poder de Dios que también está con nosotros. Yo no sé cuántos alaban al Señor por aquello, amén. Concluyo con esto. Primera de Corintios 1:27 nos enseña lo siguiente, hermano. Es una verdad que en comparación con el pueblo de Israel, la Escritura, ¿cierto?, habla en Deuteronomio capítulo 7, que Israel no fue escogido por ser el mejor de los pueblos. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Estamos acá, ¿cierto? ¿Seguimos acá? Ya. Déjeme buscarlo porque este no lo noté. Pero yo sé que está en el capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dios le habla a Israel, al pueblo de Israel, ¿cierto? Y le dice lo siguiente, miren. Porque, dice, tú eres pueblo santo, le está hablando a Israel, para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido, dice, para hacerle un pueblo especial, lo estamos leyendo, ¿cierto? Más que todos los pueblos que están en la tierra. O sea, Dios escogió a Israel para ser mucho más, mucho mejor que todos los pueblos que estaban sobre la tierra. Pero el versículo 7 le dice, ¿por qué lo hizo? Y mire, aquí les da un bofetazo el Señor al pueblo de Israel. Y le dice, versículo 7, yo lo elegí a ustedes, le dice en el versículo anterior, ¿cierto? Yo lo elegí a ustedes para que sean el pueblo, el más mejor de todos los pueblos de ese entonces. ¿Sí, amén? Pero ¿saben por qué lo hice? Le dice el Señor a Israel. No porque ustedes sean mejor que los pueblos, porque todos los pueblos, sino porque ustedes, dice, erais el más insignificante de los pueblos. ¿Se dan cuenta o no? El Señor le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová, ¿cierto? Y os ha escogido, no porque ustedes sean los mejores, los más macanudos, ¿cierto? Como decían antes, los más mejores, los más preparados, los más, ¿cierto?, aptos. Dios le dice, no, yo no lo escogí por eso, yo lo escogí porque ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Y si nos vamos a Primera de Corintios, al Nuevo Testamento, ya hablándolo a nosotros, la iglesia, Primera de Corintios 1:27, ya hablándolo a nosotros, la iglesia, porque nosotros también somos pueblo, ¿cierto? Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, ya, no importa. Somos pueblo, ¿cierto? También, amén. Pero miren lo que nos dice a nosotros. Somos pueblo porque lo necio del mundo, ¿cuántos son los necios del mundo acá? Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, ¿cuántos son débiles acá? Escogió Dios, dice, para avergonzar a los fuertes. O sea, así que no nos vamos creyendo, ¿cierto?, los super hombres espirituales, super mujeres espirituales, super maestros y super maestras, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo
¿cierto?, escogió el Señor para avergonzar a los fuertes. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, amén. Por lo tanto, hermanos, nunca, hermanos, debemos de alejarnos de nuestra debilidad, sino que tenemos que correr hacia Cristo. Tenemos que correr hacia el Señor para dejar que Él nos equipe, para que nos dé el poder, ¿cierto?, para cumplir su voluntad, porque Él nos dijo, ¿cierto?, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, debemos recordar sus promesas, ¿cierto? Cuando dice ahí en Isaías capítulo 49, versículo 29, perdón, Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Él da fuerzas al cansado, ¿cierto? Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos, dice, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero dice, los que esperan a Jehová, ¿cuánto esperan al Señor? Tendrán nueva fuerza, dice, levantarán sus alas como las águilas, correrán, dice, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una situación de necesidad, esta situación o esta debilidad que nosotros estamos viviendo, pasando, prueba, situación, nos hace ver, ¿cierto?, cuánto nosotros necesitamos al Señor. Cuanto más conscientes de nuestra debilidad nosotros somos, más Dios puede revelar su poder hacia nosotros, tal como lo hizo con Moisés, con Gedeón, ¿cierto?, y todos los ejemplos bíblicos que nosotros pudimos ver. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Sabe por qué? Porque ahora tenemos una luz que brilla en nuestro corazón. Eso dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Tenemos esta luz, ¿cierto?, que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos deja bien en claro que este gran tesoro, que es el poder de Dios, proviene del Señor y no es de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro que somos nosotros, vasos frágiles, vasos débiles, para que la excelencia del poder de Dios, la gloria de Dios, la alabanza sea siempre para el Señor. Por lo tanto, hermano, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad cuando ponemos nuestra fe y confianza en Él. Porque la presencia del Señor es todo lo que nosotros necesitamos en tiempos de debilidad. Su gran poder, ¿cierto?, y suficiencia descansan sobre cada uno de nosotros cuando encontramos nuestra fortaleza en Él y Él es glorificado. Podemos decir, como dice el salmista en el Salmo capítulo 73, versículo 26, mi carne y mis ojos desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aunque mi carne, dice el salmista, sea deshecha, Job dice que mi carne sea deshecha, con mis ojos yo veré al Señor. Su gracia está aquí entre nosotros. Su poder está aquí entre nosotros. Porque aquí es donde la promesa del Señor en la Escritura es: en la congregación de los santos ahí derramaré bendición y vida eterna. Su gracia está en nuestro medio. Su poder está en nuestro medio, preparando nuestros corazones y nuestras mentes de aquellos que vamos a responder, ¿cierto?, al llamado de amar, de servir y de hablar. Porque la gracia del Señor es suficiente para nosotros. Hermano, hermana, su gracia, el poder de Dios está con nosotros. Su poder está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Porque su gracia es suficiente para nuestras vidas. Así que, amados hermanos, permitamos que Dios se glorifique en nuestra debilidad. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor para dar gracias por esta palabra.